En este momento, el señor obispo Felipe Pozos Lorenzini va a dirigir su primer mensaje a la grey a él encomendada en esta diócesis de Ciudad Obregón. Él se dirige precisamente a Lambón para darnos su mensaje. Lo escuchamos atentamente. Saludo con mucho afecto al señor arzobispo, don Ruy, y le agradezco que esté presidiendo esta celebración de la palabra, donde su servidor ha profesado la fe y el juramento de fidelidad al Santo Padre, a la Iglesia. A mis hermanos obispos que bondadosamente han querido acompañarme. Saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos en el sacerdocio ministerial, a las hermanas de la vida consagrada, a los queridos seminaristas y a ustedes, queridos hermanos laicos. Hermanos, después de lo que ha predicado el señor arzobispo, de las cualidades que pedía San Pablo en su carta a los pastores, después de lo que ha pedido los 5 compromisos de un obispo en el Evangelio, ¿cómo me siento? Totalmente débil y frágil. Y entonces les invito, queridos hermanos sacerdotes, ustedes son los colaboradores del orden episcopal. Vengo a acompañarles, vengo a servirles, vengo a ser junto con ustedes, a recorrer este pequeño espacio de la gran historia de la salvación. Un obispo no puede nada, absolutamente nada, sin sus pastores, sin sus presbíteros. Ustedes son los que llevan el peso del día y del calor. Vengo a que caminemos juntos en sinodalidad y que no sea un eslogan, que no sea una frase solamente, sino que verdaderamente seamos una iglesia, que juntos nos escuchemos. Y para eso ustedes tienen que bajarle 20 rayas a su orgullo y yo 80, ¿sí? Para caminar juntos, ¿sí? Que nos escuchemos. Lo que decía el señor arzobispo Ruy es conocer. Ustedes son el prójimo de un obispo, ¿sí? Es conocer sus aspiraciones, sus inquietudes, sus dolores, sus triunfos, sus alegrías. Es conocernos, escucharnos y juntos ponernos a la escucha del Espíritu Santo. ¿Qué nos pide el Espíritu Santo a nosotros como iglesia que peregrina en Ciudad Obregón? Padres, muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que algunos de ustedes han tenido que desplazarse varias horas. Yo sé que algunos de ustedes han tenido que sacrificar cosas. Dios les recompense el estar presente, representando a sus demás hermanos sacerdotes. A la vida consagrada, hermanas y hermanos, son la continuidad del sueño de sus fundadores. El Espíritu Santo suscitó este carisma para servicio, para edificación del pueblo de Dios. Son un regalo. No podríamos entender esta diócesis de Ciudad Obregón, que es muy joven, es muy reciente, sin la presencia de la vida consagrada. Véanse ustedes, créanse ustedes, que son una bendición para la iglesia. Y a los queridos seminaristas, en gran parte, la vida diocesana, pienso, depende del seminario. Ahí se forman los futuros pastores. San Rafael Guízar y Valencia tenía una frase muy hermosa que decía: a un obispo le puede faltar la catedral, le puede faltar el báculo, le puede faltar la mitra, pero no le puede faltar el seminario. Si Jesús suscita vocaciones, es porque Jesús ama a la iglesia. Por eso hay vocaciones. Jesús ansía, desea seguir haciendo lo mismo que hace casi 2000 años. Perdonar, mostrar la misericordia del Padre, mostrar la cercanía de Dios, mostrar el rostro misericordioso de Dios. Y por eso se han suscitado estas vocaciones, porque Jesús desea continuar haciendo su obra. Saludo también con mucho afecto
al señor presidente municipal, a su esposa que nos acompaña, a los queridos laicos que están en las puertas cuidando. Dios les pague la soleada de allá afuera, Dios les pague el estar organizando. Hermanos, como siempre dice el Santo Padre, pidan por mí. El ministerio supera las fuerzas humanas. Solamente a Jesús se le ocurrió escogernos a ustedes y a su servidor. Y nos escogió porque Jesús es especialista en malos gustos. Por eso nos escogió. Jesús, como decía el cardenal Bantua, no es buen director de empresa. Si Jesús fuera un director de empresa como los humanos, no nos hubiera escogido a nosotros. Nos escogió por pura misericordia de Él. Hermanos, este es el momento que nos toca recorrer, nos toca caminar juntos. Cuando Monseñor Gonzalo tomó posesión de Tehuacán, le decía el cardenal Suárez en la homilía: vienes con gusto, pero no por tu gusto. Así también, vengo con gusto porque soy enviado. Esa es la certeza que tengo. El Señor quiere que esté con ustedes. Ustedes es la mejor diócesis que me puede tocar, no es un eslogan, No, Dios quiere esto. Y hay que mirarlo a los ojos de la fe. Yo no sé si sea el mejor para ustedes, pero ustedes sí son la mejor diócesis y los mejores colaboradores, la vida consagrada y los seminaristas para su servidor. Pidan por mí, que yo ya pido por ustedes. Cuando tengan algo que decir, tengo que bajarle 80 rayas a mi orgullo, y díganlo, no tengan miedo. La sinodalidad es parte de eso. Se necesita humildad, dice el Papa Francisco, se necesita valentía. Esto es mejor, esto es sano para la Iglesia. Lo que decía el señor arzobispo, el clericalismo, es una cosa que tenemos arraigada. No, hermanos, somos el pueblo de Dios, todos somos el pueblo. Somos, como dice San Agustín, con ustedes soy bautizado, ustedes sacerdotes y yo, con el pueblo de Dios, somos unos fieles más. Para el pueblo somos pastores. En nombre de Dios este caminar, agradezco mucho a don Felipe Padilla y en su persona a los demás hermanos, sacerdotes. Pienso en el señor obispo de Texcoco, en don Juan Manuel Mancilla, que se encuentra delicado, que ha pastoreado esta iglesia. En su persona también a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, que han servido al pueblo de Dios y que solo Dios conoce todo lo que han hecho. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y mi agradecimiento también a mis hermanos obispos. Pienso en Monseñor Sigi, que me decía anoche que ha caminado viajado 16 horas, que es paisano de aquí, el Monseñor González, auxiliar de México, el Monseñor Polo, que es el obispo de Nogales, el señor administrador, don Felipe, que ha estado 11 años, Monseñor Lira, que fuimos condiscípulos en el seminario junto con Monseñor Tomás, él es auxiliar de Puebla, y Monseñor Lira, obispo de Matamoros, y mis hermanos de la provincia, Monseñor Julio, el obispo de Tlaxcala, y Monseñor Gonzalo, obispo de Tehuacán. Don Ruy, muchísimas gracias por haber presidido la celebración. Dios les bendiga. Muchas gracias.